¿Has escuchado hablar sobre personajes como Peter Pan? O tal vez has escuchado la famosa historia de Caperucita Roja en el bosque. O quizás El Principito, ¿cierto? Pues todas estas son narraciones pertenecientes al género literario que veremos a continuación y es el cuento. El cuento es un relato breve de carácter ficcional que tiene unas características. Entre ellas está la verosimilitud, que es el grado de credibilidad o aceptación que tiene un hecho en la historia. Julio Cortázar decía que el cuento era una fotografía y que la novela entonces era como una película, es decir, el cuento se define por su brevedad. Otra de las características que también posee el cuento es la presencia de un narrador que cuenta los hechos. Este puede ser un narrador omnisciente, omnipresente, ¿ok? O testigo. También posee un desarrollo del conflicto, pocos personajes y una descripción precisa de los hechos. Las acciones conducen a un final o a un desenlace que puede ser esperado o inesperado. El cuento tiene una estructura conformada por los siguientes elementos. Lo primero es el marco y allí aparecen quienes participan en la historia, ¿ok? Ellos son los protagonistas o los personajes. También está cuándo sucede la historia, es decir, en qué tiempo cronológico suceden los hechos. Y por último, dónde transcurre la historia, que sería el espacio en el que se desarrollan los hechos. Otro elemento importante es el conflicto. El conflicto es el problema que sufren los personajes y responde a varias preguntas. ¿Qué intereses entran en conflicto en la historia? O también, ¿qué obstáculo se propone en el cuento? El último elemento es el desenlace o final, que también propone dos preguntas. ¿Será que se resuelve el conflicto o queda abierto? O también, ¿cómo finaliza esa historia? Las acciones también pueden ser principales o secundarias. Las principales son aquellas que no pueden modificarse y allí participan los personajes protagonistas, como el caso del Principito, quien es el protagonista de su historia. Y en las acciones secundarias pueden alterarse los hechos.